Buenas tardes, mi nombre es Antonio José Lobato y voy a realizar un ejercicio sobre diagramas de fase. El enunciado es el siguiente. Dice así: en el diagrama de equilibrio plomo-estaño adjunto, explique qué fases están presentes a las temperaturas indicadas en cada una de las aleaciones siguientes. El apartado A nos dice una aleación de 80% de plomo a 100 grados centígrados y en porcentaje atómico. El apartado B nos habla de una cantidad determinada de aleación compuesta por 1,25 kilogramos de estaño y 14 kilogramos de plomo a 200 grados. El apartado C dice que de estas mismas aleaciones determine las composiciones y las cantidades relativas de cada una de las fases presentes. Y por último, en un último apartado, me pareció conveniente añadir cuáles eran, dentro de este diagrama, marcar las líneas de líquidos, sólidos y solvos. Pues bien, vamos a empezar con el apartado A, que nos dice 80% de plomo a 100 grados de temperatura y cuidado en porcentaje atómico. Ahí lo digo, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque aunque es una cuestión fácil de resolver, nos puede dar problemas si no tenemos en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, nos pregunta las fases, pero nos da las cifras de porcentaje atómico, no de porcentaje en peso. Y en segundo lugar, en el eje de abscisa, según nos movemos hacia la derecha, tenemos el porcentaje de estaño y no de plomo. Y recordemos que nos está preguntando el 80% de plomo. Bien, vamos a marcarlo ahí. ¿Por qué lo marcamos ahí? En primer lugar, hemos partido del eje de abscisas, pero desde arriba, porque es donde está la composición en porcentaje atómico. ¿Y por qué el 20%? Esto es muy sencillo. Si tenemos el 80% de plomo, lo restante, es decir, el 20%, será de estaño. Recordemos lo que hemos dicho, que según nos movemos hacia la derecha en el diagrama, tenemos estaño. Bien, ahora tenemos que marcar otra línea horizontal. ¿Cuál? A la temperatura hacia 100 gramos, y vemos que se cortan en un punto que he decidido denominar A. Pues bien, ¿qué pasa en este punto? Pues muy sencillo, que tenemos dos fases. Es un sistema bifásico, dos fases formadas por sólido alfa y sólido beta. Bien, vamos al segundo apartado. Aquí el ejercicio está concretando en una cantidad, en un peso determinado de aleación formada por 1,25 kilogramos de estaño y 14 kilogramos de plomo, y también sube un poco la temperatura, bueno, la dobla realmente a 200 grados centígrados. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en primer lugar es saber cuánto pesa la aleación total, no tenemos más que sumar y obtenemos una aleación de 15,25 kilogramos. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver cuánto supone 1,25 kilogramos de estaño sobre el total de esa aleación. Planteamos esa proporción y vemos que tenemos un 8,2%. Ojo, ahora tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de pesos, por tanto, la línea parte desde un 8,2% del eje de abscisas desde abajo. Estamos moviéndonos en peso, a diferencia del apartado anterior. Ahora también trazamos una línea horizontal con la temperatura y vemos que se nos forma un punto que he decidido denominar beta. Pues bien, ¿qué pasa en este punto? Muy sencillo, que está dentro de un área delimitada por esas líneas en donde solo nos encontramos sólido alfa. En el apartado anterior teníamos sólido alfa más sólido beta y aquí tenemos sólido alfa. Bien, vamos al tercer apartado, que es un poco peculiar porque no estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Además que nos lo pregunta de una manera diferente. Nos dice las composiciones y cantidades relativas de cada fase en cada uno de los dos puntos. Pero, ojo, porque en el problema los datos que teníamos de partida nos daba de porcentaje atómico. En fin, lo primero que vamos a hacer es marcar de nuevo los puntos que teníamos A y B en la gráfica para recordarlos porque no han cambiado. Bien, ¿qué pasa? En el punto A, lo primero que hemos de hacer es calcular en qué punto de la hoja de abscisa nos encontramos. Y alguien diría que ya lo sabemos, sí, pero lo sabemos en porcentaje atómico. Y para calcular las fases tenemos que saberlo en porcentaje en peso. ¿Por qué? Porque las fases nos lo está preguntando en porcentaje en peso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transformar o pasar de la composición atómica en porcentaje atómico a la composición en porcentaje en peso. Para ello tenemos que echar mano de nuestros conocimientos de química y a través de los pesos atómicos de cada uno de los dos elementos plantear la siguiente proporción, que si alguien tiene dudas se la puedo explicar o que me lo pregunte. Tenemos que saber que el peso atómico del estaño es 118,7 y el del plomo 207,2. Aplicando esta sencilla formulita que sale, tenemos un 12,53% en peso de estaño. Es decir,
hemos pasado de un 20%, o mejor dicho, un 20% en porcentaje atómico de estaño, es lo mismo que un 12,53% en porcentaje en peso de estaño. Lo marcamos en la gráfica en un color anaranjado. Y abajo en el eje de abscisas. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues calculamos el punto correspondiente a la línea de Solbus, que aproximadamente a 100 grados podemos situar en el 5%. ¿Por qué? Lo vemos ahí marcado en morado. Vemos que si en la línea de Solbus a 100 grados, donde cortes aproximadamente en un 5%. ¿Y para qué vamos a usar esto? Pues para calcular lo que nos está pidiendo el enunciado a través de la regla de la palanca. Bien, ¿cómo calculamos la regla de la palanca? Teniendo en cuenta que esto es una palanca que se puede formar pivotando en el punto A, que podría ser el punto de apoyo, si hacemos una pequeña comparación con una palanca real, para calcular el sólido alfa nos vamos al brazo contrario, a este que estoy marcando con el puntero. Este brazo, o la longitud de este brazo, que es 100 menos 12,53 partido la longitud de la palanca total, nos da que tenemos un 92,07% de fase alfa en esta composición. ¿Qué pasa con la fase beta? O bien restamos de 100% 92,07, o si queremos ser más rigurosos, volvemos a aplicar la regla de la palanca, eso sí en el brazo contrario. Y ahora tenemos que dividir la distancia que hay, es decir, el brazo contrario a beta, de la distancia que hay entre estos dos puntos, el punto A y el punto morado, dividido otra vez o nuevamente la longitud total de la palanca y nos da un 7,93%. Si nos fijamos bien, la suma de estas dos cantidades nos daría un 100%, por tanto está bien calculado los porcentajes. Por último, vamos a ver cuáles son las líneas de sólidos, líquidos y solbus en el diagrama. Marcamos la línea de líquidos en azul, marcamos la línea de solidus en verde, y por último marcamos la línea de solbus en amarillo, que tiene una doble rama. La línea de Solbus, que a veces es más difícil de entender exactamente qué es, nos dice que en un diagrama de fases es el lugar geométrico de todos los puntos que representan las temperaturas a las que diversas composiciones de las fases sólidas coexisten con otras fases sólidas, es decir, los límites de la solubilidad sólida. Bien, con este gráfico relativamente colorido vemos que queda el ejercicio completamente resuelto. Por último, he dejado unos conceptos relevantes que pueden ser interesantes a la hora de abordar este tema de diagramas de fases, que dejo durante unos pocos segundos en pantalla. Y una vez dicho esto, el ejercicio está resuelto, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, pues me la podéis preguntar. Un saludo.